Hoy toca mi tema favorito, que son las suculentas gigantes. Cómo tener suculentas grandes en tu colección. Así que si a ti también te gustan, quédate porque vamos a verlo. Hola amigos suculentos y suculentas, bienvenidos un día más al canal. El tiempo está loco, literal, está cayendo una tremenda ahí fuera. Os voy a poner algunas imágenes para que lo veáis. Bueno, pues nos despertamos con un día lluvioso. Así es como está hoy. Mirad cómo está todo el suelo, imaginaos toda la noche. El día está oscurísimo, no he elegido el mejor día para grabar, pero es que si no elijo, no grabo. Y es lo que me está pasando últimamente, entonces por eso quería dejarlo claro. Dicho esto, os voy a contar que hoy vengo a hablar de uno de mis temas favoritos y espero que también lo sea de vosotros. Porque si hay una de las cosas que echo de menos de tener algún espacio, pues que no sea simplemente un balcón, sino un poco más amplio, es tener suculentas gigantes. Porque tengo algunas que son muy grandes, pero no tantas como las que me gustaría. Así que te voy a contar mi experiencia, cómo yo hago para tener algunas suculentas grandes y cómo tú también puedes hacerlo. Así que quédate porque te voy a dar 5 recomendaciones y un extra al final. Lo primero de todo, antes de nada tienes que averiguar si tu suculenta puede hacerse grande o no, porque dependiendo de la variedad o del tipo de suculenta vas a poder hacer que crezca más o menos. Hay suculentas que por mucho que pongas en práctica todos estos tips que te voy a dar ahora, no vas a conseguir que sean más grandes. Vas a conseguir que a lo mejor crezcan más en colonias, pero no que la roseta se haga más grande. ¿Por qué? Pues porque ese tipo de suculenta no va a crecer más de un tamaño. Hay otras suculentas, sin embargo, que crecen muchísimo y muchas veces por no hacer las cosas que te voy a contar ahora mismo, se quedan estancadas, se quedan pequeñitas y no vamos a conseguir sacar todo el jugo de la maravilla de suculenta que tenemos en nuestro balcón. Así que ahora mismo te cuento el resto de los tips. El segundo tip más importante a tener en cuenta a la hora de hacer crecer a una suculenta es hacer que crezcan juntas, sembrar o plantar las suculentas en la misma maceta. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que las suculentas produzcan un sistema de raíces común, entre ellas se van a ayudar, esto va a hacer que se distribuya la absorción del agua que tú les pones en la maceta y esto va a ser muy interesante porque también va a evitar que muchas variedades de suculentas se pudran porque no va el hecho de que haya varias suculentas en una misma maceta hará que todas absorban agua y no se quede estancada en la misma maceta. Esto puede ser un problema porque si no conocemos los tipos de suculentas que hay o que estamos plantando en la misma maceta, pues puede que unas tengan unas necesidades de agua y otras tengan otras necesidades diferentes. ¿Qué quiere decir? Que si por ejemplo nosotros sembramos o plantamos un sedum con una, por ejemplo, una jaworcia que prácticamente no va a necesitar agua y que van a tener épocas de crecimiento diferentes, pues eso puede ser un poco desastre para una de las dos, porque tú vas a estar regando en una época en que a lo mejor la jaworcia no va a absorber el agua.
Entonces esto va a hacer que toda el agua se quede para el sedum, sí va a crecer mucho, pero la jaworcia puede estancarse y puede pudrirse. Utiliza un abono casero para suculentas. Puedes comprar humus de lombriz, pero yo te recomiendo que si puedes hacerlo, si tienes espacio, una terraza, un balcón, quizás en un espacio pequeñito, en alguna maceta o en algún recipiente, que hay recipientes que están fabricados para esto, para que hagamos humus en tamaño cubo, muy pequeño, como si fuera pues una especie de cubo de basura, pero más pequeño aún. Y tú ahí puedes hacer humus, puedes hacer tu propio compost, puedes echar ahí todos los desechos. Yo le pongo cáscara de huevo, le pongo un sustrato de base, un sustrato cualquiera, cáscara de huevo, plátano batido y luego le pongo bastantes lombrices. Si quieres saber exactamente cómo se hace este sustrato casero para suculentas, te dejo aquí abajo el enlace para que vayas a verlo porque es muy interesante. Pero si no puedes tenerlo en casa, fabricarlo en casa, pues lo que puedes hacer es comprar el humus. A mí es lo que más me gusta, poner humus de lombriz a las plantas, porque es lo que hace que crezcan más fuertes y más rápido y más bonitas. No es tan químico y las suculentas pues crecen, a mí me gusta muchísimo. Pero bueno, también le puedes poner osmocote o algún tipo de abono especial para las suculentas, aunque ya te digo, con el osmocote, que son unas bolitas pequeñas, también te dejo el enlace a Amazon aquí abajo, pues las suculentas crecen fenomenal y bien fuertes y además bastante rápido. Cambia la suculenta de maceta. Pues sí, es muy importante que cambiemos a nuestras suculentas de maceta cuando veamos que van rebosándola. No es conveniente plantar una suculenta en una maceta demasiado grande para su tamaño porque ya sabéis que acumula mucha agua alrededor, pero un poquito más, yo diría que como un dedo, dos dedos más del tamaño de la suculenta, puedes plantarla en una maceta y harás que esta suculenta vaya creciendo gradualmente. Todo esto, ya sabes, si la suculenta es de esta variedad o de este tipo, que van a crecer más. Si tiene una roseta pequeña, se va a quedar ahí y no va a crecer mucho más. Pero inténtalo. Si no sabes, si no está muy segura, pues inténtalo y cámbiala de maceta a una un poquito más grande. Entonces vas a ver que en la época de crecimiento de esa suculenta, que normalmente suele ser la primavera para casi todas, aunque bueno, pues si quieres echar un vistazo a mis vídeos, podrás ver que, por ejemplo, algunas como las jaworcias crecen, o las sansevierias, o todas estas, o los aloes, crecen durante la época del otoño y después ya se quedan pues estancados o están en reposo. También los aeoniums, verás que crecen más durante esta época y no tanto durante el calor, durante el verano. Ya verás que ahí los aeoniums se van a quedar paralizados en el crecimiento. Entonces tendrás que esperar un crecimiento de la suculenta en la época que le corresponda. Esto tenlo mucho en cuenta, porque claro, no esperes que crezca un aeonium durante la época del verano porque están completamente dormidos. Dicho esto, puedes cambiar a tu suculenta de maceta y ya verás cómo van a crecer poco a poco y gradualmente. Importantísimo para que las suculentas crezcan es regarla, y es que existen muchísimas teorías por ahí. Bueno, realmente las suculentas son de clima seco, no necesitan mucha agua, y realmente a mí las suculentas chiquititas, compactas y que están un poco deshidratadas me parecen espectaculares, están como en su ambiente, porque están, a mí me parecen preciosas. Decidme por aquí a vosotros qué os parecen, porque también me parecen muy bonitas las suculentas pequeñas. Las suculentas grandes son pues más espectaculares, digamos, pero las suculentas pequeñas a mí me gustan muchísimo porque además, como están un poco al borde, sacan esos colores tan bonitos, diferentes. Me gustan mucho también. Pero ¿qué pasa? Que si no las regamos y las mantenemos así, la suculenta no va a crecer. Por ejemplo, durante el invierno,
Tú puedes mantener a tu echeveria sin regarla, perfecto, pero no va a crecer. A lo mejor es que estoy pensando que a lo mejor con la humedad del ambiente a veces crecen un poco, pero en un clima húmedo. Pero si no estás en un clima húmedo no van a crecer porque no las estás regando y una planta necesita que las riegues. Por último, un tip extra para conseguir que tus suculentas sean cada vez más grandes es que revises a tus suculentas. Y esto es muy importante porque muchas veces nuestras suculentas se quedan por el camino. ¿Por qué? Por plagas, porque se nos pudren, porque no las revisamos. Al final tenemos que estar pendientes de nuestras plantas y ver qué necesidades tienen, si necesitan que las cambiemos de maceta, si necesitan que le quitemos las hojas de la base, si tienen un poco de cochinilla en la base, limpiarla bien antes de que vaya a más. Si vemos que hay algo en el tronco, en el tallo, que pueda estar causando mal, como por ejemplo algún tipo de hongo. Pues todo eso, si lo tratamos a tiempo y si intentamos solucionarlo antes de que vaya más, conseguiremos que nuestras suculentas se pongan mucho más grandes, más frondosas y tendremos suculentas pues más antiguas en el tiempo y por lo tanto más grandes. Y eso es lo que yo hago básicamente para que mis suculentas crezcan y se mantengan bonitas durante mucho tiempo. Ahora sí, ya he llegado al final del vídeo. Espero que os haya gustado mucho, que hayáis disfrutado mucho del vídeo, como siempre os digo. Decidme aquí abajo qué hacéis vosotros para conseguir que vuestras suculentas se pongan muy grandes, muy hermosas y para conseguir pues eso, unas plantitas fantásticas. Decidme también, porque tengo mucha curiosidad, si os gustan más las suculentas grandes o las suculentas chiquititas, las que están deshidratadas, más adaptadas al tipo de clima que es su origen, ¿no? Digamos. Y nada, os veo la semana que viene. Un abrazo muy fuerte para todos y espero que seáis muy felices.